estar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar. Cuando regrese Jesús, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. A mí me amó Jesús por los siglos de los siglos. A mí me amó Jesús antes que hubiera estrellas y antes que el mundo fuese, antes que el inmenso mar, por la eternidad pensó Jesús en mí. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber su plan de salvación, oh, qué bondad, a mí me amó Jesús. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber su plan de salvación, oh, qué bondad, a mí me amó Jesús. Tengan todos muy buenas tardes. En esta hora pues vamos a dar comienzo al estudio del libro El Camino a Cristo. El Camino a Cristo es un libro maravilloso
en el cual Dios, en su lenguaje de amor, en su lenguaje de misericordia, nos presenta el plan de salvación. Y vamos a dar por iniciado esta serie de estudios hasta terminar el libro Camino a Cristo, explicando cada capítulo, leyéndolo y al mismo tiempo dando unas breves explicaciones sobre los temas ahí a tratar. Y queremos darle las gracias a Dios porque esto fue como le quisiera decir, como un rayo así que pasó en mi mente y me vi como movida a hacer esto y me da mucho gusto trabajar para el Señor. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar, pidiéndole a Dios la dirección de su Espíritu, porque solamente su Espíritu nos puede dar ese discernimiento, nos puede dar esa dirección correcta, porque Él es el Espíritu que nos guía hacia toda la verdad. Vamos a tener una palabra de oración en esta tarde. Querido Dios y Padre nuestro, le damos las gracias, Señor, porque usted es bueno y para siempre son sus misericordias. Gracias por el grande privilegio y la grande oportunidad que nos da de poder hacer estos cortos mensajes, Señor, aprovechando que todavía están abiertas las líneas de los medios de comunicación masivos y antes de que sucediese algo que pudiera entorpecer estos medios y no dejarnos predicar, pues queremos dejar como testimonio que hemos hecho, aunque sea poco, pero lo hemos hecho para la gloria de nuestro Dios. Señor, bendíganos ahora y guíenos hacia toda la verdad. Denos su Espíritu Santo, porque se lo hemos pedido en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Capítulo 1 de Dios, capítulo 1 del Camino a Cristo, se titula El amor de Dios. Nuestra lectura base será Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. El capítulo 4 de Primera de Juan, verso 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Realmente yo soy la persona que más necesito ese verso. Porque sin amor nada soy. Dice que soy como metal que retiñe. Así dice Primera de Corintios 13. Y vamos a iniciar la lectura de este capítulo y vamos a ir haciendo reflexiones sobre algunos párrafos que están contemplados aquí en este libro. El primer capítulo se titula El amor de Dios por el hombre. La naturaleza y la revelación dan aún testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de la vida, la fuente de la sabiduría y la fuente de gozo. Mirad las maravillas y bellezas de la naturaleza. En el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 1, ese libro, el principio de ese libro, el capítulo 1, para comenzar, dice lo siguiente: cuando nos encontramos entre el comienzo de la gran controversia entre el bien y el mal, dice, Dios es amor. Esta es la declaración que dice el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas. Dios es amor, su naturaleza y su ley son amor.
O sea, la naturaleza de Dios, Dios es un Dios espiritual, Dios es espíritu, su naturaleza es amor y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre eternamente. O sea, el amor de Dios dice que las profecías, las lenguas cesarán, pero el amor de Dios permanecerá para siempre. Y aquí dice que la naturaleza y la revelación aún dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de la vida, la fuente de sabiduría y la fuente de gozo. Mirad, dice, las maravillas y bellezas de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente del hombre, sino de todas las criaturas vivientes. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares y los valles, todos nos hablan del amor del Creador. Dios es el que suple las necesidades diarias de todas sus criaturas. O sea, Él es el proveedor. Dios es el que suple todas las necesidades diarias de sus criaturas. En el libro de Ageo, capítulo 2, verso 8, dice, mío es el oro, mío la plata. El Señor no tiene necesidad de nada. Él es el dueño absoluto de todo el universo, de los planetas. También en el Salmo 24, si nosotros leemos el Salmo 24 es un salmo muy lindo, en el cual el salmista hace la siguiente declaración. Oiga lo que dice el salmista en el Salmo 24. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. O sea, de Jehová es todo. Todo lo que nosotros tenemos no es nuestro. Nosotros somos mayordomos de Dios. Él nos ha confiado sus riquezas, nos ha confiado este planeta. Y dice aquí que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este mundo, este planeta no es del señor Bill Gates. Este planeta no es del señor George Soros. Este planeta no es del Papa Francisco. Este planeta no es de ningún miembro de la élite ni de ningún político, sino que este planeta Tierra es de Jehová. Él es el dueño, el creador de los cielos y la tierra. Sigo leyendo. Dice, Dios es el que suple las necesidades diarias de todas sus criaturas. Ahí nos quedamos. En el Salmo 50, mire lo que dice el Salmo 50, verso 12. Ahí tenemos una declaración en el Salmo 50, verso 12. Dice, si yo, dice el Señor, tuviese hambre, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, si el Señor tuviese hambre, no nos diría a nosotros nada, porque de Él es todo. Él puede agarrar, Él puede tomar de lo que es de Él. No nos pediría a nosotros, porque nosotros no somos dueños de nada. El único dueño es Jehová. Por eso dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Salmo 50, verso 12. Y Él es el que suple todas nuestras necesidades diarias. Dice aquí, ya el salmista lo dijo en las bellas palabras siguientes. Los ojos de todos miran a ti, y tú les das su alimento a su tiempo. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente.
Salmo 145, verso 15 y 16. Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz, y la hermosa tierra no tenía, al salir de la mano del Creador, mancha de decadencia ni sombra de maldición. La transgresión de la ley de Dios, de la ley de amor, es lo que ha traído consigo dolor y muerte. Sin embargo, en medio del sufrimiento que resulta del pecado, se manifiesta el amor de Dios. Queridos hermanos, el Señor, a pesar de este mundo que está caído, manifiesta su amor, porque Dios es amor. Y fíjese bien, así como la enfermedad es el resultado de la violación de las leyes naturales del cuerpo, la decadencia espiritual de cada ser humano es el resultado de una continua transgresión de la ley. O sea que es tremendo esto. Sigo leyendo. La transgresión de la ley de Dios, de la ley de amor, es lo que ha traído consigo dolor y muerte. Sin embargo, en medio del sufrimiento que resulta del pecado se manifiesta el amor de Dios. Está escrito que Dios maldijo la tierra por causa del hombre en Génesis 3:17, cuando le dijo a Adán, y maldita será la tierra por tu causa. Y la tierra realmente tiene una doble maldición, porque cuando Caín mató a Abel, el Señor maldijo por segunda vez la tierra. Y la tierra le pesa una doble maldición. Cuando el Señor pues habla con Caín, le dice lo siguiente. Mire lo que le dice el Señor a Caín. Le dice, capítulo 4, verso 11, le dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra. O sea que, como nosotros somos polvo, somos de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Sobre la tierra pesan dos maldiciones. Y sigue diciendo, los cardos y las espinas, las dificultades y pruebas que hacen de su vida una vida de afán y cuidado, le fueron asignados para su bien, como parte de la preparación necesaria según el plan de Dios, para su elevación de la ruina y degradación que el pecado había causado. El mundo, aunque caído, no es todo tristeza y miseria. En la naturaleza misma hay mensajes de esperanza, consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas. Dios es amor. Dijimos que en el principio de la gran controversia, el libro Patriarcas y Profetas abre con esta expresión, Dios es amor. Y al final de la gran controversia, en Conflicto de los Siglos, el capítulo 43, termina diciendo, Dios es amor. La misma declaración, al final de la gran controversia entre el bien y el mal. Está escrito, Dios es amor, está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que llenan el aire de melodías con sus preciosos cantos, las flores exquisitamente matizadas en que su perfección perfuman el aire, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todos dan testimonio del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus hijos. La palabra de Dios revela su carácter. Él mismo ha declarado su infinito amor y piedad. Cuando Moisés dijo, ruego te me permita ver tu gloria, Jehová respondió,
yo haré que pase toda mi benignidad ante tu vista. Y cita Éxodo 33, 18 y 19. Tal es su gloria. Jehová pasó delante de Moisés y clamó: Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que usa de misericordia hasta la milésima generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Lento en iras y grande en misericordia. Porque Dios se deleita en la misericordia. Dios ha unido nuestros corazones a Él con pruebas innumerables en los cielos y en la tierra. Mediante las cosas de la naturaleza y los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano pueda conocer en la tierra, ha procurado revelársenos. Con todo, estas cosas solo representan imperfectamente su amor. Aunque se habían dado todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres, para que éstos mirasen a Dios con temor, para que lo considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un duro estricto acreedor. Pintó al Creador como un ser que está velando con ojos celosos por discernir los errores y falta de los hombres, para visitarlos con juicio. Por esto vino Jesús a vivir entre los hombres, para disipar esa densa sombra, revelando al mundo el amor infinito de Dios. El Hijo de Dios descendió del cielo para manifestar al Padre. A Dios nadie jamás lo ha visto. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. San Juan capítulo 1, verso 18. En el libro de San Juan capítulo 1, verso 18, tenemos la siguiente declaración. Dice del capítulo 1, verso 18, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso es lo que dice capítulo 1, verso 18. Y dice aquí en el libro de San Mateo 11, 27, ni al Padre conoce nadie, sino al Hijo, aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Cuando uno de sus discípulos le dijo: muéstranos al Padre, Jesús respondió: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces? Felipe fue uno de los primeros discípulos llamados al ministerio del discipulado y lo llamó. Como decíamos, Felipe fue uno de los primeros discípulos que llamó Jesús directamente. Después de haber después de que Andrés y Juan habían seguido a Jesús, Andrés le comunicó a Pedro. Después dice la Escritura en Juan 1, 13, dice: el siguiente día, después que Simón Pedro había sido llamado también, hijo de Jonás, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, o sea, el Señor se estaba dirigiendo a Galilea, y dice ahí la Escritura, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. O sea, Felipe fue llamado directamente de parte de Dios. Y dice que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. O sea, Andrés, Pedro y Felipe eran de Betsaida. Y sigue diciendo aquí: Felipe fue, como dije, uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Pero mire lo que dice Felipe. Felipe le dice a Cristo: muéstranos al Padre.
Y la respuesta de Jesús fue, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conocéis? ¿Podría ser posible que nosotros tengamos 20 años de caminar en el Evangelio, en la verdad presente y no conocer a Jesús? Podríamos ser uno de ellos, podríamos tener 15 años de ser religiosos, de ser cristianos y no conocer a Jesús, no conocer a Dios. Y entonces dice aquí, el que me ha visto a mí, o sea, el que ha visto a Jesús, el que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. San Juan, capítulo 14, 8, 9. Jesús dijo, describiendo su misión terrenal, Jehová me ha ungido. O sea, eso es lo que le describe a los discípulos. Me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar a los cautivos y a los ciegos recobro de vista, para poner en libertad a los oprimidos. Esta era la obra de Jesús. Pasó su vida haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos de Satanás. Había aldeas enteras donde ya no se oía un gemido de dolor en casa alguna. ¿Por qué? Porque Él, o sea Jesús, había pasado por ellas y sanando a todos sus enfermos. El Señor nos quiere sanar, queridos hermanos, pero en esta obra final, en este gran fin de esta gran controversia entre el bien y el mal, el Señor no va a hacer milagros. ¿Por qué no va a hacer milagros? Nada va a estar basado en milagros. Él quisiera hacer milagros, sí, pero la razón por la cual el Señor no va a hacer milagros es porque Satanás va a hacer milagros también. Y entonces el mundo no va a saber quién le hizo el milagro, si fue Satanás o Dios. El Señor ha designado un método para sanar al ser humano, y el método para sanar al ser humano es guardando las 8 leyes de la salud. Dice que hay muchas formas de sanar, muchas maneras de sanar, pero solamente una es la que aprueba el cielo, las 8 leyes de la salud. Sigo leyendo. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Tomó la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de allegársele. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia él. Le gustaba subir a sus rodillas y contemplar ese rostro pensativo que irradiaba benignidad y amor. Jesús no suprimió una palabra de verdad, sino que profirió siempre la verdad con amor. Hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. En su trato con las gentes nunca fue áspero. Nunca habló una palabra severa innecesariamente. Nunca dio a un alma sensible una pena innecesaria. No censuraba la debilidad humana, hablaba la verdad, pero siempre con amor. Y cuando yo leí este párrafo, queridos hermanos, yo me retraté ahí, no porque yo soy igual, sino que porque yo no tengo esos atributos que tiene Jesús, por lo tanto tengo que trabajar en mi carácter para yo poder reflejar esa imagen que nos declara Dios a través de su palabra. Y dice aquí, denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus fuertes reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada que rehusó recibirlo a él, el camino, la verdad y la vida. Habían rechazado al Salvador, mas él los consideraba con piadosa
ternura. En Mateo 23 nos relata el lamento, el lloro de Jesús. Dice aquí en el capítulo 23 de San Mateo, dice 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Este es el llanto de Jesús, queridos hermanos. Sigo leyendo, próximo capítulo. La vida de Jesús fue una vida de abnegación y verdadera solicitud por los demás. Toda alma era preciosa a sus ojos. A la vez que siempre llevaba consigo la divinidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración hacia cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas a quienes era su misión salvar. Tal es el carácter de Cristo, como se revela en su vida. Este es el carácter de Dios. Del corazón del Padre es de donde emanan los ríos de compasión divina, manifestada en Cristo para todos los hijos de los hombres. Jesús, el tierno y piadoso Salvador, era Dios, manifestado en la carne. Jesús vivió y sufrió y murió para redimirnos. Él se hizo varón de dolores para que nosotros fuésemos hechos participantes del gozo eterno. Dios permitió que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, viniese a un mundo de indescriptible gloria, a un mundo corrompido y manchado por el pecado, oscurecido con la sombra de la muerte y la maldición. Permitió que dejase el seno de su amor, la adoración de los ángeles para sufrir vergüenza, insulto, humillación, odio y muerte. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Cita ese gran capítulo, esa gran profecía de Isaías 53. Miradlo en el desierto, miradlo en el Getsemaní, sobre la cruz. El Hijo Inmaculado de Dios tomó sobre sí la carga del pecado. El que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que hace el pecado entre Dios y el hombre. Esto arrancó de sus labios el angustioso clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? San Mateo capítulo 27, verso 46. La carga del pecado, el conocimiento de su terrible enormidad y la separación que causa entre el alma y Dios, quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Pero este gran sacrificio no fue hecho a fin de crear amor en el corazón del Padre para con el hombre, ni para moverlo a salvar. No, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3, capítulo 3, verso 16. No es que el Padre nos ame por causa de la gran propiciación, sino que proveyó la propiciación porque nos amó y nos ama. Cristo fue el médico por el cual él pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19. Dios sufrió con su Hijo en la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario. El corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. Jesús decía: por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. San Juan capítulo 10, verso 17. Es decir, de tal manera os amaba mi Padre, que aún me ama más, porque he dado mi vida para redimirlos a ustedes, por haberme hecho vuestro sustituto y vuestra fianza, por haber entregado mi vida y tomado vuestras responsabilidades, vuestras transgresiones. Yo soy más caro a mi Padre, y por mi sacrificio Dios puede ser justo, y sin embargo el justificador
del que cree en Jesús. Nadie, sino el Hijo de Dios, podía efectuar nuestra redención. O sea, nadie, queridos hermanos, puede efectuar nuestra redención. Es curioso porque en el mundo hay muchas personas que tienen bastantes platos de fábulas placenteras para halagar su justicia propia. Pero la palabra de Dios dice que, voy a volver a leer, nadie, cuando dice nadie es porque es nadie, nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención. La redención no está en un pastor, no está en un papa, no está en un sacerdote, no está en una Virgen María, como le dicen, no está en nadie. La redención solamente está en Jesucristo, porque solo Él, dice, que estaba en el seno del Padre, podía darlo a conocer. Solo Él, que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía manifestarlo. Nada menos que el infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre caído podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad. En capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, nos dice lo siguiente: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio no solamente para que viviese entre los hombres, no solo para que llevase los pecados de ellos y muriese como su sacrificio, lo dio a la raza caída. Cristo debía identificarse con los intereses y necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se ha unido con los hijos de los hombres con lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano. Lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre y por las edades eternas será uno con la raza que ha redimido. Es el Hijo del Hombre, y todo esto para que el hombre fuese levantado de la ruina y degradación del pecado, para que reflejase el amor de Dios y participase del gozo de la santidad. El precio pagado por nuestra redención, el sacrificio infinito que hizo nuestro Padre Celestial al entregar a su Hijo para que muriese por nosotros, debe darnos un concepto elevado de lo que podemos ser hechos por Cristo. Al considerar el inspirado apóstol Juan la altura, la profundidad y la anchura del amor del Padre hacia la raza que perecía, se llena de alabanzas y reverencias y no pudiendo encontrar lenguaje conveniente en que expresar la grandeza y ternura de este amor, exhorta al mundo a contemplarlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Qué valioso hace esto al hombre. ¿Cuánto vale el hombre? El hombre es polvo, el hombre es un pecador. Estamos manchados con la lepra del pecado, mas sin embargo, dice que cuánto valor tiene el hombre. Oiga lo que dice el Salmo número 8, verso 4. Dice de la siguiente manera: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? El hombre se ha convertido en el amor de Dios. O sea, en una joya preciosa para Dios. Es su creación. Dios nos ama. Dios es amor. Y dice de la siguiente manera: qué valioso hace esto al hombre. Por la transgresión
Los hijos del hombre se hacen súbditos de Satanás. O sea, porque hemos transgredido la ley, en vez de ser hijos de Dios, nos hacemos súbditos de Satanás. O sea, nos hacemos hijos de Satanás cuando nosotros transgredemos la ley. Por la fe en el sacrificio reconciliador de Cristo, los hijos de Adán pueden ser hechos hijos de Dios. O sea, no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por creación, sí, todos. Pero no todos somos hijos de Dios por redención. Solamente aquellos que se han convertido, dado la sangre expiatoria de Jesús, aceptando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pueden pasar a esa lista de los que Juan dice, ahora ya somos hijos de Dios. Y sigo leyendo. Los hombres caídos son colocados donde pueden por la relación con Cristo. Llegan a ser en verdad dignos del nombre de hijos de Dios. Tal amor es incomparable. Hijos del Rey Celestial, promesa preciosa, tema para la más profunda meditación, el incomparable amor de Dios para con un mundo que no lo amaba. Este pensamiento tiene un poder subyugador y cautiva el entendimiento a la voluntad de Dios. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, más vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia, y más claramente discernimos pruebas innumerables de un amor infinito, de una tierna piedad que sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelos y los anhelosos sentimientos de la madre para con su hijo extraviado. Y dice el siguiente párrafo: romperse puede todo lazo humano, separarse el hermano de la hermana, olvidarse la madre de sus hijos, variar los astros sus senderos fijos, mas ciertamente nunca cambiará el amor eterno de Jehová. Porque Dios es amor. Cuando los cielos nuevos y la tierra nueva hayan sido creados y los redimidos pasen a morar a esos cielos nuevos y tierra nueva, dice la siguiente declaración: todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios. Libres de las cadenas de la mortalidad, se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos, mundos a los cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba estremecimiento de dolor y que entonaban cantos de alegría al tener noticia de un alma redimida. Con indescriptible dicha, los hijos de la tierra participan del gozo y la sabiduría de los seres que no cayeron. Comparten los tesoros de conocimientos e inteligencia adquiridos durante siglos y siglos en la contemplación de las obras de Dios. Con visión clara consideran la magnificencia de la creación, soles, estrellas y sistemas planetarios que en el orden a ellos asignados circuyen el trono de la divinidad. El nombre del Creador se encuentra escrito en todas las cosas, desde la más pequeña hasta la más grande, y en todas ellas se ostenta la riqueza de su poder. Y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento de la eternidad es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente y con arrebatadora alegría. Tocarán sus arpas de oro y miriadas y miriadas y millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y sobre el mar,
y a todas las cosas que hay en ellos las oí decir, bendición y honra, gloria, dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, verso 13. El gran conflicto, y aquí termina el gran conflicto, cuando Juan ve la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra y los redimidos morando en los nuevos cielos y la tierra, dice aquí, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación de aquel que todo lo creó. Manan vida y luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Queridos hermanos, este es un libro que nosotros tenemos que leer para estos días, para encontrar fe, esperanza y amor. Lo que nosotros necesitamos en este momento es amor, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y entonces vendrá el fin. Esta crisis pasará, esta leve tribulación, dice el apóstol Pablo, es una leve tribulación comparado con la felicidad que Dios nos dará en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Que el Señor les bendiga y estaremos pendientes del capítulo 2 de El Camino a Cristo, la más urgente necesidad del hombre. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar, querido Dios y Padre nuestro. Gracias le damos por habernos acompañado en la lectura de este libro tan maravilloso, Señor. Gracias le damos por su amor, por su misericordia, por su Espíritu Santo. Bendíganos en esta hora, en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos guarde.